Hola, en Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa, doctorado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, en la asignatura Bases Fisiológicas y Genéticas, impartida por el catedrático Dr. Javier Eduardo Rojas Figueroa, doctorante Carlos Eduardo Pérez Álvarez, licenciado en Nutrición, maestro en Nutrición Humana, Apizaco, Tlaxcala, a 20 de agosto de 2023. Bien, el día de hoy vamos a revisar y analizar un artículo escrito por Gasser en 2023 sobre el tema Asociación de variantes genéticas con variaciones estacionales en fuerza muscular y capacidad aeróbica en esquiadores de élite. Como introducción, tenemos un punto de vista climático, un punto de vista fisiológico, dado que este deporte se tiene en acción en invierno cuando hay nieve. Desde el punto de vista climático, existe un patrón específico entre los meses otoño e invierno, puesto que es el periodo de competición, primavera y verano, periodo de preparación encaminado a desarrollar pues la mayor capacidad física. Estos factores pues son la preparación de mayo a julio sin nieve. En el punto de vista climático, haciendo énfasis, otoño-invierno se busca alcanzar el rendimiento máximo, ya que es el periodo de competición. Existe la presencia de nieve, mientras que en primavera-verano se enfoca al desarrollo de la capacidad física. El entrenamiento será fuera de nieve. Punto de vista fisiológico, esquí alpino y nórdico. Bien, para iniciar sobre esto, nosotros vamos a diferenciar entre cuál es el esquí alpino y cuál es el nórdico. Entonces, hay diferente tipo de sistemas orgánicos y cualidades fisiológicas en las cuales se va a ver una alteración. Por ejemplo, en el esquí alpino y el nórdico plantean grandes exigencias de los sistemas musculoesquelético, cardiopulmonar. En las cualidades fisiológicas, las que determinan el rendimiento en el esquí de élite son principalmente la fuerza muscular anaeróbica, habilidades de coordinación, que son el resultado de interacciones genético-ambientales, ya que los factores genéticos afectan al diseño anatómico y a la plasticidad relacionada con las estructuras funcionales. Datos disponibles arrojan variabilidad intraestacional en el rendimiento por parámetros anaeróbicos y eficiencia del uso de energía durante el ejercicio intenso. Combinaciones genéticas afectan el nivel de habilidad en los atletas. Dentro de estos factores genéticos, los polimorfismos naturales influyen la especialización de los fenotipos metabólicos y contráctiles en sujetos sanos y atletas con entrenamiento de resistencia y fuerza. Se trata de polimorfismos de genes a la enzima convertidora angiotensina. Aquí los tenemos, mencionando obviamente la angiotensina, tenasina, actinina 3, proteína tirosina, la quinasina 2. Estos afectan a la composición del tipo de fibra, el área transversal, la fuerza específica y el suministro de energía capilar y mitocondrial del músculo esquelético y al rendimiento contráctil mitocárdico. Los genotipos elegidos se basaron en la investigación sobre los mecanismos moleculares y celulares que subyacen a las asociaciones de estos genotipos, con la variabilidad del rendimiento en investigaciones humanas y experimentos transgénicos. El rendimiento cardiopulmonar y muscular
en esquiadores de élite, no se ha explorado si las causas de las diferencias se manifiestan por el acondicionamiento para el ejercicio o la progresión de entrenamiento a lo largo de los años de estos genotipos mencionados. En esquiadores élite, cambios intraestacionales. Puede haber valores máximos de fuerza muscular o el rendimiento cardiovascular. Estas variantes de secuencia en los genes ya mencionados. Evaluar posible influencia de factores. Está la edad cronológica, el sexo, periodos de competición, preparación y los 5 genotipos investigados. Esto en las asociaciones identificables entre las alteraciones del rendimiento. Como hipótesis, no hay diferencia de la capacidad de rendimiento antes frente el periodo estacional respectivo. No hay efecto de interacción con el genotipo en aspectos de los parámetros de rendimiento muscular, esquelético y cardiovascular para tales cambios periódicos y los parámetros metabólicos aeróbicos produciendo de potencia durante el ejercicio exhaustivo y estas adaptaciones estacionales en los esquiadores. Centrarse específicamente en las alteraciones durante el periodo de preparación y competición. Material y métodos de este estudio. El diseño de estudio es transversal, reclutó a esquiadores élite. Los datos biológicos se recopilaron antes y después de los periodos de preparación y competición de las temporadas de esquí de 2015 a 2018. El estudio se llevó a cabo en consonancia con la Declaración de Helsinki y aprobado por el Comité de Élite Local del Cantón de Suiza. Los sujetos de estudio fueron 43 miembros de esquí alpino, que son esquiadores de todas las subdisciplinas alpinas, y nórdico, biatletas o esquiadores de fondo, de un equipo nacional de un país líder mundial en esquí. La mayoría de los sujetos procedían de zonas alpinas. Pruebas de fuerza isocinética y ejercicio cardiopulmonar. Estas pruebas de fuerza isocinética dieron el rendimiento anaeróbico máximo de las concentraciones simples por medio de un dinamómetro isocinético Contrex. Potencia y contracciones máximas en extensión y flexión. La isocinética de las piernas a 2 velocidades angulares, que fueron a 60 y a 360. El ejercicio cardiopulmonar exhaustivo en esquiador alpino fue en base a una rampa en ergómetro de bicicleta y el esquiador nórdico en cinta rodante, en condiciones estandarizadas según un protocolo publicado por el Comité Olímpico Suizo. Este proceso se da o se inició sentados 2 minutos manteniendo un patrón respiratorio sin calentamiento, iniciando una potencia e incrementando la potencia. Los parámetros vasculares se monitorearon continuamente y después del agotamiento volitivo se siguió la medición por 8 minutos. El genotipado quiere decir o explicar los polimorfismos de genes de interés. Ya los mencionamos, la angiotensina, tenancina, actinina, la tirosina quinasa 2. Se extrajo sangre de la vena cubital y el ADN genómico se extrajo mediante muestra de sangre. Las condiciones genéticas de reacción fueron 3 minutos de activación enzimática a 95 grados por 35 ciclos de amplificación y un ciclo final de fusión
Y estos genotipos específicos se determinaron por el análisis de la curva de la fusión de alta resolución con el software de análisis de la variación genética. Fue PCR paralelas. Entonces, mientras las muestras negativas y positivas eran cotejadas, comprendían muestras de ADN y estas se ejecutaron en paralelo. Tratamiento de datos. Se utilizaron los parámetros de rendimiento anaeróbico con pruebas de fuerza isocinética, rendimiento aeróbico con pruebas de ejercicio cardiopulmonar. Las pruebas respectivas a lo largo de las 4 sesiones de esquí arrojaron 80 y 125 mediciones respectivamente de 34 esquiadores elite, 15 hombres y 19 mujeres, que se sometieron a análisis estadístico, un total de 166 y 39 puntos de datos procedían de esquiadores alpinos y nórdicos respectivamente. Los resultados de los parámetros de rendimiento anaeróbico, de las pruebas de fuerza isocinética y de rendimiento aeróbico, de las pruebas cardiopulmonar, se importaron a MS Excel y se llevó a cabo el estudio estadístico. Y en esta parte de la estadística, por factor de periodo, tenemos el periodo de preparación y de competición. Tenemos también por edad, separados a Elite Junior de 15 a 18 años, de 21 a 22 años, de 25 años Senior, y por sexo, que fueron 15 hombres y 19 mujeres, así como por el genotipo. Dentro de los resultados, en esta tabla nos vamos a ver de manera destacada la edad y el pico de intercambio de respiración máxima, así como el rendimiento anaeróbico. Esto fue lo que en algún momento sí se logra ver la diferencia entre el año 2015 y 2018. Con respecto a extensión y flexión, de 360 y fue mayor en preparación y en 60 grados de extensión, mayor en competición. Aquí, en base a estas gráficas de caja, nos lo puede dejar en evidencia. El ejercicio cardiopulmonar integra de valores calculados por el área abajo de la curva durante el ejercicio cardiopulmonar. En este sentido, igual observamos en preparación y en competición que hay variación. Lactato en sangre. La concentración de lactato en sangre aumenta durante el periodo de competición. Siguiendo con los resultados, las alteraciones en el rendimiento durante los periodos de preparación y competición de una temporada completa de esquí, el rendimiento muscular y la función metabólica subyacente mejoraron durante el periodo de preparación y se desacondicionaron durante el periodo posterior de competición. Los índices de potencia anaeróbica, es decir, la potencia máxima en extensión y flexión de piernas a 360 se mejoraron un 3% durante el periodo de preparación, pero se deterioraron durante el periodo de competición posterior. La potencia aeróbica máxima mejoró un 6% durante el periodo de preparación y del mismo modo se deterioró durante el periodo de competición posterior. La masa corporal aumentó un 2% durante el periodo de preparación de comparación con la masa corporal global sin cambios durante el periodo de competición. Los valores máximos de consumo máximos de oxígeno aumentaron durante el periodo de preparación y empeoraron durante el periodo posterior de la temporada de competición. Los valores máximos de frecuencia cardíaca disminuyeron durante el periodo de preparación de pretemporada, pero este cambio fue indiferente al cambio durante el periodo de temporada de competición.
La pendiente de la potencia producida por el consumo de oxígeno y los valores de la concentración de lactato en la sangre relacionados con la potencia disminuyeron durante el periodo de preparación de pretemporada. Y los valores de la concentración de lactato en sangre relacionados con la potencia disminuyeron durante el periodo de preparación de pretemporada. Y la concentración de lactato en sangre aumentaron durante el periodo de competición. Las pendientes de la potencia de salida por la frecuencia cardíaca y por el intercambio de respiración máximo fueron elevados durante el periodo de preparación y se redujeron durante el periodo de competición. La recuperación metabólica tras el ejercicio exhaustivo también se vio afectada por el periodo de pretemporada. Influencias biológicas en las diferencias periódicas de rendimiento. El factor edad ejerció la mayor influencia sobre los tamaños del efecto de la variabilidad en los cambios de los parámetros funcionales a lo largo periodos estacionales, seguido de la influencia de los genotipos estudiados y del sexo. Los tamaños del efecto de la influencia cronológica sobre las diferencias periódicas fueron superiores, punto 1, para los siguientes parámetros. La influencia del genotipo en las alteraciones periódicas del rendimiento, tenemos a la enzima convertidora angiotensina, tenasina C, actinina 3. ¿Cuáles fueron estas asociaciones? Bien, la variabilidad de las diferencias periódicas en la masa corporal se asoció directamente al gen. La variabilidad de las diferencias periódicas de consumo de oxígeno pico y máxima potencia en extensión. Los cambios periódicos en los parámetros relacionados con el músculo, como la fuerza anaeróbica para velocidades angulares bajas y altas de extensión y flexión, y la concentración de lactato en sangre, pero solo cuando se tuvo en cuenta, en este caso, la interacción, ¿no? Esta variabilidad de las diferencias periódicas con el lactato para la que pudieron identificarse las diferencias. En perspectiva, se identificó un patrón de mejora durante el periodo de preparación de pretemporada en verano. Futuros estudios deberían investigar las variaciones estacionales inducidas por la variante genética en la fuerza muscular y la capacidad aeróbica como posible causa de lesiones. En un futuro, si se continuara las investigaciones sobre la interacción de los genotipos y las características de rendimiento, podrían diseñarse estímulos según el genotipo del deportista. Por el momento, los parámetros del rendimiento aeróbico pueden mejorar en el periodo de preparación de pretemporada para acumular reservas y mantener un nivel más alto durante la siguiente temporada de competición. Se recomienda la periodización en bloques para obtener los máximos efectos de los estímulos de entrenamiento en el menor tiempo posible. Un bloque de 3 semanas de 3 sesiones de entrenamiento podrían ser una medida adecuada. Pues por su atención, esto es todo. Gracias.